Por favor, tomen sus asientos. Doctora Medina Mora, ¿nos acompaña? Hola, gracias por volver al aula. Mientras acaban de digerir la ciencia básica que les acabamos de endilgar en las 3 presentaciones anteriores, vamos a pasar a otros temas generales que tienen relación con el problema de la obesidad, de la hipertensión y la diabetes. Y realmente creo que van a ser 3 presentaciones excepcionalmente interesantes. Algunos de ustedes dirán, ¿qué tiene que ver lo que vamos a ver por los temas, por las personas que nos van a hablar con hipertensión, con obesidad y con diabetes? Pues esto lo vamos a ver en los próximos minutos. Es un gusto, un gran placer presentarles a la doctora María Elena Medina Mora, que, como se dice también en la política mexicana, no necesita presentación, pero también es cierto, no necesita presentación, es conocida de todos nosotros, es miembro del Colegio Nacional. María Elena, muchas gracias por participar con nosotros en este simposio. Bienvenida. Muchas gracias, Adolfo, y muchas gracias a todos por su presencia. Y bueno, me da mucho gusto que el doctor Ranulfo Romo haya presentado justo antes que yo, porque vamos a hablar un poco sobre esta asociación que vemos en la conducta y las drogas, los trastornos mentales, especialmente depresión, ansiedad, los trastornos de alimentación y cómo todo esto se asocia con la obesidad. Y bueno, él ya nos hizo la explicación de por qué en los números encontramos esta asociación. Sabemos, como decíamos, este consumo compulsivo de comida se asocia con este riesgo, pero también los periodos de ayuno prolongado, sobre todo que tienen los adolescentes, implican un riesgo menor, pero también riesgo, y también estos trastornos del impulso. No voy a hablar hoy del síndrome metabólico asociado con los medicamentos para los pacientes psiquiátricos, pero es un tema que merece especial consideración. Entonces, ¿qué en la conducta, cómo definimos este consumo compulsivo a que hacía ya mención el doctor Ranulfo Romo, que también se le conoce como el síndrome de atracón, que son estos periodos o episodios de consumo compulsivo, en donde la persona, a pesar de que está consciente que le hace daño, continúa y no puede evitar la conducta, y que se diferencia de otros trastornos más conocidos de alimentación, porque se parece a la bulimia, pero no hay vómito asociado, y tampoco con estas otras prácticas de riesgo que ejercen sobre todo los adolescentes, y desde luego pues hay emociones negativas y también una asociación con enfermedad. En lo que nosotros hemos visto en las encuestas de estudiantes es que, a diferencia de estas otras conductas de riesgo, estas conductas de atracón son más prevalentes en las mujeres, que en los estudiantes jovencitos, en secundaria no se ve diferencia, pero este síndrome incrementa con la edad, y cuando se llega ya a la mayoría de edad empieza a haber una prevalencia mayor en las mujeres, que es lo que observamos en los estudios de población general. Ya no me voy a detener en esto porque ya explicó por qué hay esta asociación el doctor Romo, pero sí, digamos, tomando en cuenta lo que él nos ha explicado de una manera tan interesante, es por qué podríamos también esperar que cuando hay abuso de drogas también puede haber abuso de comida, y puedan estar asociadas estas dos conductas, como de hecho las observamos en la práctica. ¿Y qué es lo que encontramos? Que también nuevamente en estas encuestas de estudiantes, que hay una asociación entre ellas, y que cuando hay abuso de sustancias también hay, o sea, cuando hay conductas alimentarias de riesgo, es más frecuente tener también abuso de sustancias, y si
Esto se observa también para las sustancias ilegales y especialmente la cocaína es la que estaría con una diferencia mayor. Entonces, atendiendo estos antecedentes, voy a visitar estos trastornos a través de los resultados de 2 encuestas en población general, que es esta encuesta de población adulta de 18 a 65 años, que es una encuesta nacional, y la encuesta de niños y adolescentes que se realizó en la Ciudad de México. Se tienen también datos de estas otras poblaciones que en este momento no vamos a abordar, pero que también dan resultados muy interesantes por el nivel de nutrición que tienen estos chicos. Entonces, son muestras probabilísticas, multietápicas y estratificadas, y bueno, hay una validación internacional. Entonces vamos a ver resultados de varios estudios de este consorcio internacional en el que ahora 22 países han incorporado sus bases de datos para poder ver las similitudes y diferencias. En estos aspectos lo que nos interesa es encontrar las similitudes. ¿Y qué es lo que estamos analizando? Los trastornos de ansiedad, los trastornos del estado de ánimo, los trastornos por abuso de sustancias y los trastornos del control de impulsos. Para la población adulta, como vamos a ver, es más importante los trastornos de ansiedad y de estado del ánimo, depresión, y para los adolescentes más frecuente los trastornos de control de impulsos, incluyendo los trastornos de conducta alimentaria. Se hizo una medición de obesidad a partir de los parámetros establecidos. Y lo que encontramos, aquí vemos la comparación de México y algunos países. Vemos que en términos del índice de obesidad, pues estamos en relación con estos países en el segundo lugar después de Estados Unidos, y también pues la obesidad grave tiene un lugar importante. En cuanto a su relación con la depresión, vemos que en todos los países, mientras más importante es el grado de obesidad, más importante también es el nivel de depresión. Está íntimamente asociada con este estado de ánimo, y especialmente cuando hay esta obesidad grave. Fue significativa por estado, por país en estos países, y cuando se juntaron todas las muestras observamos que está asociado con el nivel de educación. Cuando hay un nivel escolar más elevado, esta asociación se hace más importante para la depresión, y el sexo es importante porque la asociación solo se observa en el caso de las mujeres. Cuando vemos ansiedad, pues vemos que México no ocupa uno de los principales lugares, digamos, estaría en los terceros lugares, pero en todos los países también volvemos a ver esta asociación entre obesidad y ansiedad. Y observamos que en México fue significativa, y también en estos otros países. También está asociado con el nivel de educación, pero ahora en el sentido inverso, menos elevado, y nuevamente solo se observa significancia para las mujeres. En los chicos muy jovencitos, como vimos en los estudiantes de secundaria, no había diferencia entre hombres y mujeres, pero en la población general vuelve a ser solo significativa para las mujeres. Y desde luego, pues esta comorbilidad entre si nada más observamos a la conducta depresiva, y estos son todas las muestras juntas, pues vemos que no es significativa, pero con ansiedad es significativa, y cuando hay una comorbilidad entre ansiedad y depresión, esta relación también es significativa. Entonces, vemos que bueno, hay estas asociaciones, están más concentrados en los individuos que tienen una obesidad grave, que estas variables sociodemográficas sí moderan la relación, y que las mujeres son los que tienen una asociación más importante con el riesgo de obesidad asociado con los trastornos emocionales. Ahora, pues esto podría estar muy relacionado con la mayor preocupación de las mujeres por los hombres, de más presión por ser más delgadas, porque hay más insatisfacción con la figura, probablemente en las mujeres que en los hombres, y que esta asociación, bueno, nos estaría explicando probablemente esta dirección. Ahora, ¿qué encontramos en los adolescentes? Esta es la encuesta de adolescentes, también es una encuesta de hogares.
Esta es población urbana de 12 a 17 años. Esta se hizo nada más en la Ciudad de México y en la zona metropolitana y se usaron los mismos instrumentos diagnósticos, pero los que están validados para los adolescentes. Se perdieron los adolescentes. No sé si me pueden regresar las diapositivas. Es una prueba del pulso. Muchas gracias. Entonces, nuevamente se estimó el índice de masa corporal con los indicadores normales que todos ustedes conocen, y lo que encontramos es, bueno, se buscó la asociación entre muchas variables, entre ellas el nivel de ingreso, el nivel de escolaridad de los padres, si había tabaquismo, el índice de ejercicio físico. No se encontró asociación con estas variables, nada más encontramos, obviamente, que cuando los adolescentes habían estado en una dieta que no había sido prescrita, se asociaban más con este sobrepeso, y también, por alguna razón, los que vivían con ambos padres. En cuanto a qué tipo de trastornos se asocian en el caso de los adolescentes, vemos nuevamente que también en estos adolescentes de 12 a 17 años, el sobrepeso está asociado con trastornos, pero con trastornos del impulso. En el caso de los hombres es cuando se suma la prevalencia de todos los trastornos, cuando aparece el riesgo más elevado. Aquí estamos presentando las razones de momios, y las mujeres, pues es este trastorno de impulso lo que explica esta asociación. En las mujeres también encontramos trastornos explosivo intermitente, que está asociado con un alto índice de masa corporal, y también con trastornos oposicionista desafiante, que puede tener una probabilidad en el sentido inverso, nuevamente también para las mujeres. En los trastornos del afecto vemos también una asociación, pero esta no llega a ser significativa. Yo creo que me estoy yendo al revés, perdón. En el caso de esta encuesta de asociación de adolescentes, entonces encontramos que sí hay un índice de masa corporal elevado con trastornos de control de impulsos, y en esta población también nada más en las mujeres. Ahora, ¿cuáles serían los trastornos específicos que están relacionados con estos trastornos de alimentación de los que habíamos hablado al principio, estos atracones, que en esta población también son más frecuentes en mujeres? Es decir, en la población que va a las escuelas encontramos que hay una asociación igual en hombres y mujeres, pero en la población de hogares encontramos una asociación más frecuente en mujeres. Las encuestas en escuelas siempre nos dan la predicción de lo que luego vamos a observar en hogares. Es algo que tendremos que estar cuidando. De todas maneras, por ejemplo, en la clínica de trastornos de alimentación en el instituto estamos teniendo cada vez más hombres, y entonces esto podría también ser una tendencia que tendríamos que estar cuidando. Ahora, ¿con qué se asocia estos trastornos de atracón? Tenemos que se asocia con los trastornos de ansiedad de una manera importante, igual que en los adultos. El 71% de las personas que tuvieron trastornos de atracón también presentaron un trastorno de ansiedad. La depresión también aparece en el 25%, el trastorno bipolar en un 13%, trastornos de impulso otra vez en forma importante, 29%, y abuso de alcohol en una proporción menor.
Entonces, ¿qué es lo que nos están explicando estos datos? Que México tiene un elevado índice de obesidad, que está creciendo y como país se ubica entre aquellos que tienen los índices más elevados, que la asociación entre obesidad y trastorno mental es significativa en las mujeres, que en los adolescentes se asocia con conducta agresiva y en las adultas con ansiedad, y con los hombres hay más asociación con adicciones, y que las variables socioculturales pues sí parecen tener un impacto importante, especialmente en las mujeres. Entonces sí tendríamos que pensar que al vigilar el peso de los pacientes con ansiedad y depresión sea una política importante en las instituciones que atendemos estos trastornos, y que es importante pues, establecer estos controles. Pero también al revés, en el sentido de que vigilar cuáles son los índices de ansiedad y depresión en las personas que tienen sobrepeso, especialmente los trastornos de ansiedad en las mujeres, pero también vigilar este posible incremento en los hombres. Y desde luego, pues es importante seguir con la investigación que nos pueda ayudar a entender mejor estos mecanismos, como ya nos lo explicó el doctor Romo, que por otra parte él encontró esta asociación importante del ciclo de la recompensa y que nos explica drogas, pero también nos explica dependencia o gusto por la comida y este consumo compulsivo que parecen las personas no poder controlar. Entonces, de alguna manera, cuando vemos estos datos, nos llama la atención o me parece señalan la importancia de tener que atender enfermedades más que enfermedades, a personas con múltiples enfermedades y necesidad de atención, y poder incorporar la atención de la depresión, de la ansiedad y de los trastornos de alimentación, en este caso, cuando se atiende las enfermedades relacionadas con la obesidad, pero también con la diabetes y con muchos otros trastornos, y que este paso de pasar de la atención a enfermedades a la atención a personas nos ayudará a avanzar en la atención del universal a la salud. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Medina Mora. Seguramente tendríamos muchos comentarios, pero tenemos que seguir con nuestro programa. Tal vez al final, si tenemos tiempo, podríamos dedicar algunos minutos para comentar las diferentes presentaciones. Gracias, María Elena. Y ahora es también un gran gusto el pedirle al doctor José Sarucán que nos hable de un tema tan interesante como el que nos va a presentar: la alteración del medio ambiente como factor de riesgo al desarrollo de hipertensión y obesidad. Obviamente, el doctor Sarucán es miembro del Colegio Nacional. Bienvenido, Pepe. Adelante. Lo que está en el programa no es mi responsabilidad, este es el título de la charla que está ahí. Como lo dijo el doctor Martínez Palomo, es una cosa totalmente, no distinta, pero es otro enfoque del problema de alimentación y obesidad. Y voy a tratar de ir rápido. El tema es realmente muy grande, este tema que tiene que ver con la cuestión ambiente. Y cuando me refiero a ambiente, no es a la concepción ambiente que hay en el área de salud, que es el entorno de las personas, físico, comercial, etcétera, y no es el efecto del ambiente sobre los problemas de obesidad, sino el problema de la producción de alimentos para mantener esas dietas sobre el medio ambiente, como problemas ecológicos. Esto es realmente a lo que quiero llegar. Yo supongo que la flecha para arriba es para adelante, pero no pasa nada, entonces debe ser la flecha para atrás, que tampoco pasa nada. ¿Hacia dónde lo tengo que apuntar?
Ah, es con el mouse. ¿Para qué diablos quiero esto entonces? Sape. Bueno, ustedes han estado viendo todos los problemas que tienen que ver desde el punto de vista de salud. Yo no voy a meter en eso, no es mi campo, es fascinante, pero no es mi campo. Quiero entrar más bien a otros aspectos de la cuestión alimentaria. El señor que está aquí, el señor Brillat Savarin, es algo así como el Bach de la música, pero es el Bach de la gastronomía y de la alimentación. Es una persona que era un bon vivant, pero era también un estudioso muy grande de las cuestiones gastronómicas. Y no nada más desde el punto de vista hedónico o hedonista de la comida, como gourmand o como gourmet, sino básicamente tocando un punto que es central. Déjenme decirles, me encantaría darles una charla sobre eso, pero no es el tiempo. Somos Homo sapiens en la condición que estamos alrededor de la alimentación. Es decir, el eje de nuestra evolución cerebral a tener el tamaño de cerebro que tenemos va alrededor de la cuestión alimentaria, básicamente. Entonces, esto realmente tiene una importancia muy grande y él es el generador de esta frase muy importante: dime qué comes, te diré quién eres. Bueno, el señor fue tan famoso que le hicieron un queso en Francia que se llama Brillat Savarin. Y somos lo que comemos es realmente tan serio porque es la única expresión de la cultura, que la hacemos parte de nuestro cuerpo. Ni la música, ni el ballet, ni las películas, ni la escultura, ni la pintura, las volvemos parte de nuestro cuerpo. La comida sí. Y esto entonces pues marca muchas diferencias y muchas formas de actuación en muchos lados. All right. Pero quisiera remarcar aquí el asunto que es tan importante esta cuestión porque dependiendo de qué comemos, también se produce qué tenemos que producir para satisfacer esas demandas alimentarias. Y esto tiene un impacto gigantesco sobre el ambiente, sobre el planeta, de manera que lo que está ahí es absolutamente cierto. ¿Cómo vamos a alimentar a la población del planeta a mediados de este siglo, o la de México para ese caso, va a definir claramente qué tanta diversidad biológica mantenemos? Y por favor, por diversidad biológica no entiendan nada más mariposas, orquídeas y algunas plantas, entiendan ecosistemas, y esos ecosistemas son los que nos mantienen la vida en este planeta, a todos los organismos vivos y a nosotros, y recibimos un montón de servicios a los cuales no voy a meter. Pero es realmente una cuestión crucial, absolutamente, porque el factor más importante de pérdida de esos ecosistemas ha sido la agricultura. Bueno, ¿y cómo le hacemos? No, bueno, pues es que sí le podemos hacer, lo hicimos por miles de años, pero por mucho tiempo al menos, hasta que se juntaron dos cosas. Por un lado, el crecimiento poblacional exponencial, es decir, cuando hizo realmente efecto el crecimiento exponencial en el planeta y en todos los países, en el nuestro, y desde luego porque también hubo un cambio muy fuerte en las demandas per cápita de recursos de energía de cada una de esas personas adicionales que había en el planeta. Entonces, la agricultura empieza a ser el modificador más profundo de los ecosistemas en el planeta. Aquí están los bosques como están hace unos 8,000 años, cuando empieza, digamos, la actividad humana más intensa. Esto es lo que queda hoy. Y les puedo enseñar mapas de México, no lo voy a hacer porque simplemente no tengo el tiempo para hacerlo. Bueno, el asunto es que México, y ya lo han oído ustedes, ayer comentaba que hasta el diputado más rookie, más nuevo, sabe y dice que México es un país megadiverso, ¿no? Aunque no sepa bien qué quiere decir que es un país megadiverso, pero ya es algo así como Kleenex, pues. Pero lo que no mucha gente sabe es que además de que tenemos una
diversidad biológica enorme porque tenemos una diversidad ecológica enorme. También México es uno de los 4 o 5 centros Vavilov de generación de plantas domesticadas, no de animales domesticados, porque quizás son 1 o 2 nada más, pero sí plantas. Y eso quiere decir que la diversidad cultural, resultado de la diversidad biológica, interactúa con la diversidad biológica y genera todas las plantas cultivadas que tenemos. Las plantas cultivadas no existen en la naturaleza como son, han sido generadas, seleccionadas, manipuladas hasta producir todas las cosas que tenemos hoy. Nada más le digo que el día de hoy, bueno, en la actualidad se cultivan y se usan en México 60 razas nativas de maíz, no 3 o 4, 60. Y esto es realmente el producto de miles de años de selección, de uso, de cuestión cultural. Y aquí hay un elemento muy importante en el aspecto de la alimentación, que es el cultural. Esto es en el sistema de información de Conavio, de biodiversidad, solamente una parte muy pequeña de todas las plantas silvestres familiares de las plantas cultivadas que tenemos. Todas las plantas cultivadas han venido de las plantas silvestres, todas. Y esto es una parte muy poquita porque pues, los taxónomos no se dedican a las plantas que tienen uso humano, caray, qué asco. Vamos a dejarlas a un lado, se dedican más bien a las cosas silvestres. Bueno, es verdaderamente enorme. Todas las plantas que tenemos en México y en todo el mundo han salido de plantas silvestres. Y tenemos una riqueza gigantesca en ese sentido en México. Pero nos encontramos con problemas serios en cuanto a lo que está pasando en la alimentación a nivel mundial. Había tiempos en los cuales había grandes reservas y podíamos tener 2, 3 años malos y ahí se aguantaban. Ahora estamos prácticamente al día, por así decirlo, en términos de la producción de alimentos y la demanda de alimentos. Entonces hay una presión muy grande. ¿Qué vamos a hacer para alimentar a la población de aquí a 40 años o 35 años? Porque ¿qué lo vamos a hacer? Va a abrir muchos más ecosistemas, perder más opciones de desarrollo futuro y perder más servicios ambientales, o empezar a utilizar en grandes cantidades insumos agrícolas que tienen unos efectos gigantescos sobre el planeta también. Es un reto realmente muy grande que además nunca discutimos en México. Estoy seguro que ustedes nunca han visto un simposio de cómo vamos a hacer para comer sustentablemente dentro de 30 años. ¿No? Para nada, hay simposios de otras cosas, pero no para eso. Y también que comemos implica influencias realmente muy grandes en esto, no nada más la cantidad de alimentos, sino qué tipos de alimentos requerimos, porque los tipos de dieta demandan una serie de cuestiones ahí, y pueden ver, por ejemplo, el aumento de consumo de carne en China, y esos no son todos los chinos, porque ahí hay 1.400 millones y como 300 son los que están realmente pudiendo comer tanta carne. A la hora que los 1.400 se dediquen a comer carne en serio, pues vamos a tener problemas realmente muy, muy pesados, ¿no? Y aquí están las cantidades de grano que se requieren cuando el ganado está estabulado para producir 1 kilo de carne, ¿no? Es realmente una relación terrible, es una ineficiencia ecológica brutal la que hay en la producción de carne. Al grado de que si ustedes van hoy aquí a alguno de los restaurantes de carnivoría argentinos y se toman un filete no muy grande, uno de 350 gramos nada más, que es casi como para taparle los orificios de las muelas a los argentinos, no se dan cuenta que es como si se sentaran y pidieran 4 kilos y pico de granos de maíz junto con 320 litros de agua. Luego, llegan a la mesa y piden eso, ¿no? Es absurdo. Aquí hay problemas que no nos damos cuenta porque nos hemos separado, tenemos una ausencia absoluta de lo que significan las cosas que consumimos, porque tenemos una especie de síndrome de abstinencia con la naturaleza, porque, bueno,
casi todo el mundo es urbanita, ha nacido, crecido y se reproduce en las áreas urbanas y no hay ninguna relación con el significado de la producción de las cosas que consumimos. Y meto este tema porque esto es a lo que deberíamos llegar a tener, más que seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, que aparte de las cuestiones de tener comida suficiente, nutritiva, implica cosas muy importantes como primero que se produzca sustentablemente, con métodos ecológicos sustentables, segundo, que la población tenga derecho a escoger sus propios alimentos, y aquí viene la parte cultural, absolutamente, y que esto esté en relación con su cultura y sus propios sistemas agrícolas y alimentarios. No me voy a meter a la distorsión gigantesca en la que vivimos en este país y en muchos otros respecto a este sentido, por toda la cuestión de la agroindustria. Es un tema también fascinante, pero no puedo entrar en eso ahora. Tenemos maneras de hacer las cosas bien. Este último reporte de FAO, bueno, hace 2 años, de repente descubrió que las unidades familiares de producción agrícola son los elementos de producción más importantes, más allá que la agricultura de Iowa o Wisconsin o cualquier otro lugar de alta tecnificación, porque son los que producen la mayor cantidad de alimentos en la mayor cantidad diaria. Y esta es la agricultura que tenemos todavía en México, en algunos lugares, y que no hemos sabido empujar. Y aquí hay otra historia que contar realmente muy importante en el sentido de realmente poder tener esa soberanía alimentaria y reducir los impactos de dietas que no han sido las propias de este país y que serían muchísimo más baratas, muchísimo más sanas para la gente, pero fundamentalmente muchísimo más sanas para el ambiente. Porque seguimos teniendo todavía, les presento a los primeros experimentadores de este país y del mundo, porque fueron las mujeres las que estuvieron en la generación de las plantas cultivadas. Aquí hay otra historia lindísima también, por donde entrar. Bueno, esto todavía lo tenemos en México. Todavía existe en la población rural mexicana este conocimiento que es absolutamente esencial para poder mantener muchas de las líneas, esas 60 líneas nativas de maíz que todavía se mantienen con esta gente, ¿no? Y esta gente pues nunca nos han ofrecido un servicio evolutivo a lo largo de miles de años, que lo tomamos como el sol sale por el este todos los días y no pasa nada. Bueno, este es el trabajo de toda esta gente que se ha ido heredando y que es enormemente importante como opciones para todas las situaciones de producción de alimentos en el cambio climático. ¿Qué es lo que produce los impactos particularmente de una agricultura de altos insumos, de alta tecnificación? Bueno, todo esto que ven ustedes, el uso de fertilizantes químicos y su producción, desde luego, todos los problemas de deforestación. Uno no puede plantar maíz debajo de una selva, ni trigo debajo de un bosque, hay que quitarlos. Perdemos unos servicios ecológicos, ganamos otros, que es el alimento, pero nunca hemos hecho el balance de lo que estamos perdiendo, lo que estamos ganando y con qué eficiencia lo estamos haciendo. Y toda la cuestión que tiene que ver con la producción de pasturas para el ganado estabulado, pues la misma fisiología de los rumiantes que producen metano por el polo sur, no es el polo sur, depende de dónde estén, en cantidades industriales, y el metano es muchas veces más opaco a las radiaciones infrarrojas que lo que es el CO2, aunque no es tan abundante, pero multiplicado por las veces que es más opaco es mucho más dañino, ¿no? Y finalmente la distancia de transporte, algo en lo que nunca pensamos, ¿no? Nos encanta comer duraznos de Nueva Zelanda, aunque no sepan a nada, pero los de aquí no son tan bonitos y no tienen un sellito de papel y cosas de este tipo. Esto es una cuestión realmente muy importante. Todo esto junto es lo que produce los efectos al ambiente, que son enormes, ¿no? Entonces, resumiendo esta parte, crecimiento de la población que sigue siendo todavía exponencial en el planeta, que
sigue creciendo de esa manera, el incremento en el consumo fundamentalmente de proteína animal y la generación, es decir, el producto final es pérdida de diversidad biológica de ecosistemas por un lado y un aumento en los problemas de calentamiento global justamente por la cantidad de gases de efecto invernadero que se generan en la producción de esos alimentos. Un ejemplo muy rápido, la producción y consumo de alimentos en Europa, que no es particularmente, no es una maravilla, pero tampoco es particularmente mala. La foto que vieron al principio pues da una idea de las diferentes dietas. Representa entre 20 y 30% del costo ambiental total de Europa. Entonces, digo, son cosas que no son triviales, salen de algún lugar. Hay leyes físicas que funcionan en el proceso de producción de esos alimentos y que también tenemos que tomar en cuenta y no olvidar. Y aquí hay algunos ejemplos. La huella de carbono de todos los alimentos que hay, desde ganado, reses, pues, a diferentes tipos, ovinos, etcétera, puerco, la comida que viene de acuacultura y luego aves, huevo, etcétera. Hay un efecto importante. Cuando comemos, pensamos en esto. Armamos las dietas de tal manera que estemos más bien hacia el lado de la baja huella ecológica. No lo estamos haciendo. Por eso me encanta que haya tantos jóvenes, porque van a tener la responsabilidad de alimentar a sus familias desde muy pronto, y estas son decisiones que hay que tomar, hay que hacerlas informadamente. Y aquí está, no es nada más ese impacto, sino también el espacio que se requiere para producir esos alimentos, ¿no? Aquí está el área requerida para producción de estos diferentes animales, y otra vez ven que la cuestión ganadera es realmente enormemente impactante. Y yo no soy vegetariano, para empezar, pero sí hay que pensar en las cosas que hacemos, cómo comemos y qué tipo de dieta deberíamos tener para realmente, no solamente cuidar el cuerpo, ciertamente es muy importante, pero también para cuidar el ambiente en el cual estamos viviendo. Y finalmente aquí hay los daños en términos de calentamiento global de los diferentes tipos de productos alimenticios, ¿no? Eso es una escala, no tiene caso ahorita entrar en ello, es peso de CO2 por unidad producida, pero es una escala en la que la parte más alta obviamente está con el ganado. Y finalmente, hace poco se produjo un estudio en Science que si las tendencias dietarias que hay ahora se mantienen hasta mediados del siglo, va a significar que van a estar generando una cantidad de gases de efecto invernadero iguales a las que ya se han comprometido a reducir en París. O sea que se puede hacer reducciones en la parte industrial y transporte, pero la del alimento va a compensar y va a pasar totalmente. Eso significaría tener que descarbonizar totalmente la industria, cosa que es imposible para lograr un balance en lo que se refiere a emisiones de gases de invernadero. No nos damos cuenta de eso, no hay nada que entre en esto, porque hay un gran productor detrás, que es la agroindustria, que hace que, como el caso de los centros sensibles a los dulces o a las cosas que dan placer, como nos hablaba Ranulfo, se guardan atrás porque estas cosas no valen la pena o no conviene que se discutan, ¿no? Gracias. Con esto termino rápidamente. Muchas gracias, doctor Sarucán. Debemos comer menos carne. Yo creo que todos ustedes tienen muchísimas preguntas o varias preguntas para los diferentes miembros de este simposio.
Creo que todos tenemos una para el doctor Sarucán porque pasó una diapositiva muy rápido y no la explicó bien, pero a lo mejor más tarde nos lo puede explicar. Continuamos con nuestro programa. Y ahora la doctora Vera Teisler, profesora de la Universidad Autónoma de Yucatán. Doctora, si es tan amable, nos acompaña. Nos va a hablar de los hallazgos arqueológicos sobre la evolución de la diabetes y la obesidad. Bienvenida, doctora. Gracias. Vamos a resolver las complicaciones logísticas primero. Ahí va. Entonces, la izquierda. Ajá. Y aquí tiene con esto. No sé cómo se hace aquí. Ese es el problema. Aquí. Y la adelanta con la izquierda. Entonces, este sería... Ay, Sí. ya está. El Muchas apuntador. gracias, doctor. Pues muy buenos días. Quisiera agradecer a la amable invitación a este trascendental foro del doctor Gamba y los distinguidos colegas del Colegio Nacional, la doctora Linda Manzanilla, que ha sido mi directora de tesis. De mucho aplaudir el enfoque multidisciplinario, interdisciplinario tan necesario que hemos visto en la intervención anterior del doctor Sarucán. Yo prefiero la palabra interdisciplinaria, mi propia formación en medicina, historia, arqueología, antropología, física, de no saber qué estudiar, ¿verdad? Bien. Entonces, aquí quisiera compartir una aproximación histórica sobre la obesidad y los trastornos metabólicos que desencadenan, como es justamente la diabetes. Y aquí voy a adelantar. Ya. Este año ha sido la diabetes justamente el enfoque del Día Mundial de la Salud, una enfermedad que no solo es incurable y crónica, sino es asesina, a cobrar millones de vidas anualmente en la orbe. Además, experimenta una alza dramática y aspira a ser pandemia global en unos pocos años más, una situación que en México tristemente ya se nos adelantó. Entender integralmente las causas, condiciones y efectos de la que se advierte como naufragio epidemiológico en México es esencial para no solo atender los daños, sino para prevenir e idealmente revertir la amenaza. Con todo lo dicho hoy, queda patente que la diabetes y el síndrome metabólico no es un mal aislado, sino está vinculado con una multitud de factores, en particular el sedentarismo, la comida y con ella el sobrepeso. Mi hilo conductor de hoy será entonces el estilo de vida y los hábitos alimenticios, el cual nos conduce desde nuestro pasado remoto hasta el muy reciente. Me pasé una... Cuando hablo del pasado remoto, me refiero a los millones de años que nuestros antepasados humanos o humanoides han subsistido como cazadores-recolectores, abriendo brecha gradualmente hacia territorios cada vez más extremosos e inhóspitos. Eso no en la medida en que han sabido adaptarse a diferentes hábitats naturales, sino en que han y hemos generado las condiciones propicias para adaptarlos a nuestras necesidades. La subsistencia cazadora-recolectora implicaba una alimentación diversificada a la vez que un estilo de vida arduo y precario. Precario justamente ya que la disponibilidad de los recursos comestibles aún no estaba asegurada. En esta realidad es difícil concebir circunstancias que hayan dado pie a la gordura corporal como un estado permanente. Más bien habrán conducido a las adiposidades estacionales, almacenes energéticos del cuerpo para sobrellevar tiempos de escasez y hambruna, o sea, los periodos de las vacas flacas. Sin duda, esta precariedad ha generado una predisposición fisiológica e incluso genética para engordar en nosotros. Llama la atención la idealización de la gordura femenina entre algunos de nuestros antepasados del Pleistoceno tardío europeo. Las llamadas Venus, que son corpulentas figurillas femeninas que se han interpretado como proyecciones de la fecundidad y la vida. A ver si latino. Ya.
Es realmente la revolución neolítica, hace unos 10.000 años, que desencadenó cambios profusos en nuestro régimen alimenticio al comenzar a predominar los carbohidratos de cereales cultivados. Esa transición se identifica con la domesticación y producción alimentaria que va a la par con el sedentarismo y el crecimiento poblacional. Ahora sí se generan las condiciones para almacenar grandes cantidades de comestibles y, en una dimensión socioeconómica, excedentes y desigualdades. Y desde las primeras civilizaciones es justamente en los centros de poder, espacialmente relacionados con los núcleos urbanos, donde se condensan las evidencias de la obesidad y la diabetes. En momias del antiguo Egipto se documentan los primeros casos sugerentes de glucosuria, y ahí se describen síntomas reminiscentes de ese mal en un papiro que data del segundo milenio antes de nuestra era. Colectivamente, sin embargo, y contrario a lo esperado, todo indica que la transición alimentaria no llevó a mejoras en las condiciones de vida, sino en un detrimento colectivo de la salud y bienestar individual, a la par de la desigualdad social. También más allá de las primeras sociedades estatales, la gordura se vincula al poder, a las ciudades, la riqueza o a las cosechas y la abundancia. En el espejo de arte, Peter Bruegel ilustra muy bien esta conexión en sus obras maestras de la vida medieval en vísperas del Renacimiento y del descubrimiento de las Américas, ¿no? Las cosechas. Pero no vayamos tan lejos. A mí me fascina, siempre me ha fascinado este retrato de Tenochtitlán de Diego Rivera, coetáneo. También en la gran Mesoamérica prehispánica se conocía el fenómeno de la corpulencia física y gordura, como ya lo muestran algunas figurillas olmecas. Yo sospecho que para los mesoamericanos el entendimiento del volumen corporal debe haberse mediado fuertemente por su religiosidad y cosmovisión fágica, una noción en la que el hombre alimenta a los dioses con su cuerpo, sus aromas, sus esencias y sus ofrendas, a la vez que consume lo sagrado vuelto alimento, más notablemente el maíz. Particularmente notoria es la gordura en las urbes mayas del Clásico, lo que reconocemos gracias al alto grado de realismo que emana de los trazos de los artistas de su época. Las escenas de mercado o las cortes en los centros peteneros dotan el volumen corpóreo con belleza y distinción propia de los regentes y sus congéneres. Por infortunio, sin embargo, para nosotros, estos retratos no son representativos de la población de su momento, al soler omitir a los niños, los ciudadanos menos dignificados y a las poblaciones rurales. Tampoco permiten entender cabalmente las relaciones entre las prácticas alimentarias, el bienestar y la salud, que es el tema de hoy. Respuestas a estas y otras concatenaciones afines las podemos procurar no tanto a partir del estudio de los artefactos arqueológicos, que eso lo escuchará la doctora Manzanilla, sino los vestigios de los mismos actores humanos. Aquí me refiero a los restos óseos y dentales de aquellos que una vez convivieron en la sociedad antes de fallecer y ser sepultados, y siglos después típicamente ser encontrados por los arqueólogos. Los esqueletos humanos ya han sido estudiados ampliamente desde enfoques propios de la antropología física, la biología humana o propiamente de la bioarqueología, una línea temática que se define como el estudio contextualizado y biocultural de vestigios esqueletizados, dando una faceta humana a la cultura material. En su calidad de biocultural se encuentra el intersticio de la arqueología y la antropología biológica, además de otras, como son la ecología humana, la odontología y la medicina. Bien, ya venimos al tema. Aunque no existen marcadores esqueléticos que diagnostiquen cabalmente el síndrome metabólico o sus componentes, al menos podemos reconocer tendencias. Tales son el aumento de las dimensiones diaficiarias de las extremidades inferiores, cambios en su orientación y las superficies articulares.
o aquellas relacionadas con osificaciones difusas, erosiones y lo que se ha llamado condrocalcinosis. Son osificaciones sistémico-degenerativas del tejido conectivo con componente autoinmune. Ya hemos escuchado de esto hoy, particularmente en edades no celines, prematuras. Así planteado y pese a las limitaciones, la integración de conocimientos especializados, técnicas y aproximaciones permiten al menos reconocer directamente los vínculos fisiopatológicos de los estilos de vida y corpulencia entre diferentes tiempos, espacios y sectores sociales de nuestro pasado. Regresando a los mayas aristócratas, el abolengo maya. La bioarqueología sí puede agregar algunas facetas sobre sus historias de vida. Nuestras propias colaboraciones relativas a los monarcas palencanos y calakmunenses se enfilan en estas búsquedas. De sus regentes hemos reconocido condiciones puntuales como la corpulencia, su dieta e impedimentos físicos, enfermedades metabólicas y achaques degenerativos. Consecuencia de un régimen físico nulo o muy reducido y una alimentación particular son la avanzada osteoporosis y otras condiciones relacionadas que hemos documentado una y otra vez en los restos mortales de la nobleza femenil, como es una dignataria de Palenque que se ha denominado la Reina Roja y quien falleció en su sexta década vital, o sea, antes de sus 60 años. Como podemos observar, su tibia está gravemente achacado por el adelgazamiento tanto trabecular como del tejido compacto y hay un aumento de sus diáfisis, cambios en la dieta, muy protegido su estilo de vida. Lo que vemos colectivamente es sin duda un preludio de los problemas de salud pública que hoy por hoy reconocemos en la obesidad y en el estilo de vida sedentario. La foto a propósito es del profesor Arturo Romano, con quien hemos estado colaborando, que se nos adelantó y que en paz descansa, uno de los grandes antropólogos físicos de México. Pasando a los calakmulenses, más fortalecidos físicamente, aunque no extensos de achaques por sobrepeso, fueron los hombres de la corte calakmulense, entre los cuales hemos registrado frecuencias inusuales de artrosis erosivas y periostosis reactivas, como es la enfermedad de Forestier o Tisch. Bien. Aun por su innegable relevancia y fascinación, las recreaciones de personajes ilustres no son representativas de las condiciones entre los grupos que una vez ocupaban la geografía mesoamericana. Manteniéndome en un territorio que es el maya, que nuestro grupo de trabajo de la UADY ha estudiado intensamente, llama la atención que las condiciones colectivas de salud no fueron las idóneas durante el Clásico. Estudios macroscópicos, elementales y isotópicos confluyen en confirmar una dieta poco balanceada, basada fuertemente en cereales tropicales como es el maíz. No obstante, interesa saber que no hay elementos contundentes para hablar de un deterioro alimentario en las vísperas del colapso maya, al cierre del primer milenio de nuestra era, por lo que quizá debemos buscar las causalidades en el terreno socioeconómico y no en lo ecológico, en la degradación ambiental directamente. Fue sino hasta después, durante el posclásico, que se agudizan los problemas relacionados con estados anémicos, tal como expresan los elevados índices de hiperostosis porótica, como en este individuo de Chichén. Estamos hablando del 70, 80, 90% de la población adulta que lo manifiesta. Al incidir también en poblaciones costeras con acceso directo a la plenitud de los recursos marítimos, pienso una vez más que deben haber sopesado factores culturales en la selección de la comida, pues de la cocina, de los alimentos. Que de hecho hay una discusión muy inspirada sobre el rol de la anemia como preventiva ante las infecciones que en muchos casos sabemos fueron mortales, porque no solamente deprimían el metabolismo humano, sino también del agresor. Bueno,
pero aquí no estamos hablando de anemia. Lo que hoy nos reúne son los fenómenos de la obesidad moderna en México. Por tanto, quisiera cerrar mi charla con unas reflexiones sobre dos series esqueléticas yucatecas más recientes, que son el objeto de una investigación en curso. Hemos estado recolectando osamentas documentadas del cementerio municipal de Xoclán, en Mérida, gracias a tres proyectos CONACYT y un convenio en pie entre la UADY y el municipio. Esta colección asciende actualmente a unos 250 restos mortales con datos vitales conocidos y han servido de referencia para diversas indagaciones antropológicas y forenses. En segundo lugar, me refiero a una población esquelética del Cementerio General de Mérida, que data de principios del siglo pasado y ahora se encuentra resguardado en el Museo Peabody en Cambridge, Estados Unidos. Esta serie consta de un poco más de 100 individuos adultos que fueron recolectados mayormente en 1927 para ser enviados a la Universidad de Harvard. Esta muestra igualmente está avalada por datos del registro civil, aunque no a un nivel individual. Por principio, ambas series materializan las condiciones de vida de su momento. Suponemos, por ejemplo, que la temprana, preantibiótica, vivía en Mérida y sus alrededores durante las postrimerías del auge nequenero y la guerra de casta. A menos de un siglo de distancia, la comparación de las dos muestras señala una alza dramática en la esperanza de vida, como queda manifiesto en el desfase de las edades adultas, en la de muerte, como podemos observar aquí, ¿sí? Sabemos que el incremento en años vividos es consecuencia de las condiciones sanitarias y los logros farmacéuticos, en especial los antibióticos, introducidos al mercado nacional hace ya muchas décadas. Esto queda patente también al analizar las causas de muerte, entre las que destacan las infecciosas hace un siglo y las crónico-degenerativas hace 10 años. Figuran entre las últimas las enfermedades metabólicas y en 9% de las actas de defunción se menciona la diabetes. ¿Pero qué nos informan las mismas osamentas? Podemos resumirlo en una sola frase. Estamos pisando un nuevo terreno no solo demográfico, sino epidemiológico. Si las condiciones documentadas en la serie del siglo pasado se perfilan todavía como aquellas recogidas de otras poblaciones yucatecas del pasado menos reciente, más remoto, las osamentas de lugareños peninsulares recién fallecidos exhiben 20 veces más traumatismos que las series análogas pasadas. Materializan en su mayoría osteopenia prematura y severa, al lado de difusas artrosis erosivas, incluso entre aquellos individuos fallecidos a una joven edad. Son tendencias que yo no he reconocido de esta forma en ninguna otra población, debo decir. Pienso que se relacionan directamente no solamente con el sedentarismo, sino con un régimen alimenticio poco favorable, identificando así el lado oscuro de la globalización. Pues, ¿qué podemos recoger de este recorrido del pasado profundo? En primer lugar, reconocemos que las transiciones dietéticas son mediadas cultural, social y económicamente, sin que eso signifique automáticamente una mejora en las condiciones de vida para todos. Podemos reconocer también que la denominada globalización alimentaria nos está alejando mucho más que las anteriores de nuestro régimen dietético evolutivamente avalado. Ahora parece invertirse la relación entre sobrepeso y sector socioeconómico, exponiendo con mayor brutalidad a los pobres y marginados, aquellos que se alimentan cotidianamente de comida chatarra por confundirla con alimentos sanos y seguros. Bebidas dulcificadas con baratas mezclas de glucosa y fructosa, entre otras, se aceptan como sustitutos del agua. Y los más desaventajados de esta dinámica son los niños, quienes no saben y no pueden saber. Me pregunto si en realidad, y esto se aúna, complementa la intervención muy sabia del doctor Sarukhan, si debemos pasar por esta transición
Al menos en el ámbito rural del sureste de México, con sus cítricos, huertos y mercados tradicionales, me atrevo a decir, no existen razones objetivas para exponer de golpe a la población. Reveladores para nuestro grupo de trabajo han sido las visitas a comunidades tradicionales yucatecas y chiapanecas. Por ejemplo, en la alejada comunidad lacandona de Mensabac, en Chiapas, los médicos odontólogos y médicos que nos acompañaron no pudieron constatar en la consulta estados reminiscentes de la obesidad infantil o la glucosuria, aunque sí había problemas gastrointestinales y anemia alimentaria, atribuible a la baja ingesta de carne, entre otras. Sorpresa, la presión sistólica de don José, de 80 años, que vemos aquí, medio, medía 120, su diastólica 70. Estas anécdotas, tal como otras muchas más, no solamente son de relevancia para entender cabalmente las asociaciones obvias entre nuestros estilos de vida y problemas de salud actual, sino imprimen una cara humana a nuestra realidad, ya no la histórica de huesos y dientes, sino a la actual de carne, mente y corazón. Con esto cierro. Los agradecimientos en primer lugar, los créditos a los proyectos institucionales y por la atención. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Tiesler por su visita a la Ciudad de México y su participación en este simposio. Vamos a continuar con la tercera parte del mismo, en donde vamos a analizar las opciones relacionadas con el derecho y este problema de la obesidad y diabetes. Para esto tenemos dos intervenciones. La primera de ellas la llevará a cabo el doctor Carlos Aguilar Salinas. El doctor Carlos Aguilar es médico internista endocrinólogo del Instituto y es investigador en el Departamento de Endocrinología y Metabolismo de Lípidos del mismo. Su área de trabajo ha sido por años el de la obesidad y diabetes y él nos va a presentar una ponencia que tiene que ver con la norma oficial mexicana y la diabetes. Adelante, Carlos. Gracias. Buenos días. Buenas tardes. Expreso mi gratitud al ministro José Ramón Cosío y al doctor Gerardo Gamba por la oportunidad de participar en este evento. De los retos múltiples que representan las enfermedades crónicas al Sistema Nacional de Salud, destaco tres por ser aquellos que pueden ser modificados con acciones estructuradas y que además son determinantes de la carga de enfermedad que confrontaremos derivados de estas patologías en los siguientes años. En México, tomando como ejemplo a la diabetes, la mitad de los individuos están en riesgo para sufrirla y los hacen candidatos para establecer medidas preventivas. Cerca de la mitad también no conocen su patología, con ello quedando excluidos de los programas de prevención de complicaciones crónicas. Y por último, la eficacia del sistema de salud es insuficiente. Solamente el 25% alcanza las metas de tratamiento de control glucémico medido por un indicador conocido como hemoglobina glucosilada. En nuestro país, la falta de eficacia del sistema de salud no es debido a la falta de acceso. En promedio, una persona con diabetes visita una unidad médica entre 6 y 8 veces, que es un número sustancialmente mayor a lo que sucede en la mayor parte de los países desarrollados. Pueden observar que las tasas de cumplimientos de objetivos terapéuticos en México es sustancialmente menor a lo que se observa en Estados Unidos. Aún en acciones que son de fácil implementación, como la detección de las lesiones de los pies, 14 contra 73%, o la referencia a un oftalmólogo, 8 contra 71%. Esto claramente refleja que no es a través de gastar más o de invertir más en salud, es de organizar de mejor manera las prestaciones que ofertamos a nuestro servicio de salud. La Academia Nacional de Medicina, asumiendo su labor como consultor del gobierno federal, convocó a un grupo multidisciplinario de especialistas que ha generado una serie de documentos de posición en el cual se ha tratado temas de importancia nacional. En esta lámina les muestro las conclusiones del documento de postura de diabetes, en el cual se identificaron 4 grandes metas
y se propusieron 100 acciones que son factibles, que tienen sustento científico suficiente para ser implementados en nuestro país. Identificamos 4 objetivos, siendo el cuarto de ellos la coordinación de los cambios propuestos en la atención de las enfermedades crónico-degenerativas. Se llevó a cabo un taller de priorización y para cada uno de los objetivos se identificaron las 5 acciones que tuvieran la mayor probabilidad de tener un impacto favorable. De este cuarto rubro, la tercera que seleccionado fue la adecuación de las leyes y normas relacionadas, es decir, el tema de esta presentación, que es la norma oficial de diabetes. Las normas oficiales mexicanas son el mecanismo normativo de carácter técnico y obligatorio del Estado mexicano. Su objetivo es uniformar procesos, productos o servicios con el fin de proteger la seguridad y el ambiente. Representan un reto mayor de lo que a primera vista parece. No solamente se deben de aplicar y cumplir, la problemática real es que son obligatorias y que muchas de las acciones del gobierno federal son remitidas de las leyes a las normas. En los últimos años se han generado una gran cantidad de normas, lo que hace el proceso particularmente complejo. Las normas oficiales son documentos jurídicos atípicos, son los únicos documentos jurídicos que genera el Ejecutivo y que no son publicados por el Legislativo. Están por debajo de la Constitución, de la Ley General de Salud y del Reglamento General de Salud. En su participación estoy seguro que muchos de los asistentes han estado involucrados. Las dependencias elaboran un anteproyecto y convocan a la comunidad científica para aportar la mejor evidencia disponible para tener un documento útil. Estos documentos también pueden ser impugnados por la vía jurídica cuando el documento limita las libertades individuales o afectan el patrimonio o son discrepantes con otras leyes de mayor jerarquía. El gran número de normas existentes hace particularmente complejo el proceso y hace necesaria la intervención de instituciones como la Suprema Corte de Justicia y la Academia Nacional de Medicina, que han iniciado un ejercicio para que al menos la norma de diabetes sea congruente y legalmente válida. Tomamos como ejemplo la norma de diabetes. Lo que esté señalado en el documento debe ser acorde con todos los parámetros legales que marcan los documentos mostrados en la lámina. La norma regula la interacción entre los pacientes, los prestadores de servicio y la comunidad. Sin embargo, está enfocada esencialmente a los prestadores de servicio y debe de marcar los estándares mínimos con los cuales ellos deben de operar, limitando las acciones que tienen o no sustento científico. De las áreas que deben ser reguladas por los documentos legales en el campo de la salud, aplicado específicamente a la diabetes, resalto regular el escrutinio y diagnóstico de las enfermedades, utilizando metodología costo-eficaz, la estimación de la severidad, de cómo el médico o el prestador de servicio debe de estimar la severidad de la enfermedad, cómo evaluar las comorbilidades que son sujetos de intervención, el reconocimiento de las barreras para lograr la adherencia terapéutica, orientar al médico sobre cómo estratificar los objetivos terapéuticos y seleccionar los medicamentos, dispositivos e intervenciones que pueden ser usados para la prevención, tratamiento de las enfermedades y sus complicaciones. No es una guía de práctica clínica, no es un documento que le da la primera elección a los médicos, abre un marco general sobre lo que, bajo el punto de vista científico, es aceptable para el manejo de la diabetes. Un ejemplo de la importancia de este tipo de normas es cómo puede regular los procesos de escrutinio de la diabetes. En muchos estados sigue siendo válido el escrutinio en población abierta, es decir, usted acude a un centro comercial y ahí un proveedor estatal está midiéndoles la glucosa de manera indiscriminada a toda la población. Múltiples estudios han demostrado que esta intervención no es costo eficaz. Se invierte una gran cantidad de recursos y la cantidad de pacientes que son detectados e incorporados a programas de tratamiento es muy pequeña. Aún más, la posibilidad de prevenir complicaciones es prácticamente nula.
Por ello, a través de intervenir en las normas, podemos establecer estándares que eventualmente el gobierno federal tendrá y los gobiernos estatales tendrán que utilizar como políticas públicas. La estrategia correcta es identificar los sujetos en riesgo con herramientas de bajo costo como cuestionarios o un interrogatorio que toma unos cuantos minutos. Aquellos en riesgo se les mide la glucosa, si tiene un valor menor de 100 se les da educación sobre la salud. Aquellos que están entre 100 y 125 son candidatos para intervenciones estructuradas para la prevención y tratamiento de enfermedades crónicas, y finalmente aquellos que están arriba de 126 se incorporan a programas estructurados de tratamiento. Enuncio algunas de las áreas que la versión actual de la norma tiene deficiencias. En cuanto a la estimación de la severidad de la enfermedad, hay muchos de los rubros reconocidos por la mayoría de los autores que no están ni siquiera mencionados en el documento, como cómo registrar las hipoglucemias, qué tipo de hipoglucemias son motivo de referencia al tercer nivel. Lo mismo aplica para la identificación de las complicaciones crónicas. Si bien se describen la práctica habitual, algunos rubros que tienen impacto social mayor, como las caídas frecuentes o infecciones recientes y hospitalizaciones, no son motivo de registro o regulación en la norma vigente. Lo mismo aplica para las comorbilidades, algunas de ellas emergentes que no han sido reconocidos de manera tradicional asociadas a la diabetes, como la hiperuricemia o la esteatosis hepática. Una ausencia mayor es la falta de reconocimiento de las barreras para lograr la adherencia terapéutica. El documento vigente omite por completo cómo deben ser evaluados estos rubros y es una de las áreas que debemos de trabajar para incluirlos, para convertirlos en estándares de evaluación de todos los involucrados. También se identifican cuáles son las metas de tratamiento, sin embargo no se ayuda al tomador de decisión sobre cómo estratificar estas metas. Tradicionalmente el médico de primer contacto trata de ser lo más acucioso en su labor y alcanzar todas las metas de tratamiento, cuando en aquellos casos que tienen complicaciones crónicas, algunas de ellas ya no son costo eficaz, y frecuentemente los tratamientos inducirán efectos colaterales en lugar de prevenir complicaciones crónicas. Por ello, la norma debe ser el estándar de tratamiento que todo médico de primer contacto debe de conocer y apegarse a ello. Y aún más, la comunidad científica debe de involucrarse para proveer de estos estándares científicos y no simplemente discutir con un grupo de pares sobre la redacción de algunas oraciones. Asimismo, puede ser el estándar para establecer mínimos de calidad en el establecimiento del seguimiento y de las acciones preventivas y del empoderamiento del individuo, haciéndose cargo de su propia enfermedad. Aún más, creo que puede ser un arma poderosa para empujar a los gobiernos y sobre todo a los municipios para que equipen de mejor manera las unidades médicas. Actualmente la norma señala que una unidad médica de primer contacto debe tener básculas, baumanómetros, los equipos comunes, pero omiten las cosas que son realmente relacionadas a la diabetes, como monofilamentos, cuestionarios, elementos que son de bajo costo, que son extremadamente útiles, pero que no están ni siquiera contemplados como parte habitual de la evaluación. Actualmente se recomienda tener laboratorios locales y regionales, pero nadie habla de los programas de estandarización y certificación que todos ellos deben de tener acceso. En especial en el campo de diabetes, la estandarización de la hemoglobina glucosilada es un problema mayor para nuestro sistema de salud. Y asimismo, en cuanto al personal, se menciona que debe haber equipos multidisciplinarios, pero no se marca ningún estándar. Si a través de la norma se señala la necesidad de existir educadores en diabetes y profesionales técnicos, eventualmente el profesiograma del Sistema Nacional de Salud los podrá incorporar, con ello disminuyendo los gastos en la contratación de especialistas que estoy seguro no vamos a resolver el problema. Y finalmente,
puede ser un área, un motor para la mejoría de la calidad de la atención, señalando los indicadores del proceso y de la calidad de la atención y haciendo gradualmente necesario la existencia de programas de certificación específicos para unidades médicas y para profesionistas de la salud en la atención de enfermedades crónicas. Termino haciendo una reflexión. Hay un esfuerzo recientemente publicado que diversos grupos califican el desempeño de los países en la atención de las enfermedades crónicas, estratifican las intervenciones por gobernanza, factores de riesgo, vigilancia e investigación y respuesta del sistema de salud. La lámina que ustedes observan es la calificación que recibió nuestro país y se identifica que la gobernanza, es decir, los documentos que regulan la prestación del servicio, tiene un desempeño alto, superior incluso a lo que nos corresponde por nuestro ingreso. Sin embargo, en la práctica, cuando esto se traslada a la atención día con día del paciente, creo que estamos muy lejos de merecer esta calificación. Y una de las herramientas para lograrlo es involucrarnos en la preparación de las normas. Así concluyo que la norma de diabetes es un elemento clave para mitigar las acciones, mitigar el impacto de la diabetes, y es una acción viable a corto plazo y tangible. Regula los procesos de prevención, diagnóstico y tratamiento a los que todo ciudadano mexicano tiene derecho, por ende debe marcar los estándares mínimos de calidad. Es el marco de referencia que se emplea para dictaminar los conflictos legales entre los prestadores de servicio y los usuarios. O sea que debemos de interesarnos por ello hasta aún en defensa propia. Y finalmente, la participación de las instituciones académicas es indispensable para contar con una norma con sustento sólido en lo científico y lo legal. Debemos movernos del documento a la acción y por ello expreso mi reconocimiento a la Academia, a la Suprema Corte y en especial al ministro Cosío por interesarse en hacer de este documento una acción integrada en contra de la diabetes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aguilar Salinas. Y para terminar con este espléndido simposio que hemos tenido el día de hoy, cerramos con broche de oro. Tenemos el honor de tener con nosotros la presencia del doctor José Ramón Cosío, ministro de la Suprema Corte de Justicia y miembro del Colegio Nacional, quien presentará una plática muy relacionada con lo que acabamos de escuchar, que es la obesidad y la diabetes, una aproximación jurídica. Doctor Cosío. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, me voy a sentar aquí mejor. Yo no traigo presentación en diapositivas, entonces la voy a hacer desde aquí. Yo creo que ha sido muy importante terminar este espléndido simposio con la presentación que acaba de hacer el doctor Aguilar. Con el doctor Aguilar estamos trabajando con un grupo de amigos y colaboradores en la revisión integral de la norma oficial mexicana que tiene que ver efectivamente con diabetes. Él se ha tomado, como sé que hace todo lo que él hace, con gran rigor y con gran seriedad, y me parece que dio un panorama muy importante de lo que está haciendo, y con eso quiero avanzar en un momento y dar algunas de estas características. Yo creo que lo importante de este simposio ha sido darnos cuenta de la enorme cantidad de factores que están incidiendo en en tres temas tan importantes para la vida nacional, como son la diabetes, la hipertensión y la obesidad. Si tomamos en cuenta todo lo que se ha dicho, y de verdad que todas las explicaciones, todas las ponencias han sido magníficas, uno se da cuenta la gran cantidad de cosas que es necesario hacer en nuestra sociedad. Si esto es así, la única forma de hacerlas a final de cuentas es para bien y para mal a través del derecho. ¿Por qué? Porque en este país se exige
que la totalidad de los actos de autoridad estén previstos en normas jurídicas, es una disposición de nuestro artículo 16 constitucional, y existe una enorme regulación para los privados, para los particulares que están realizando este tipo de acciones. Sabemos que tenemos un derecho a la salud muy generalmente, o a protección a la salud enunciado de manera muy general en el artículo 4, y a partir de ahí tenemos un muy complejo, muy denso sistema jurídico que tiene que ver con leyes, con reglamentos, con normas oficiales y con otra serie de disposiciones que están tratando de ordenar en general el mundo social a través de la regulación de las conductas, pero también, desde luego, este mundo particular de la salud en el país. La Ley General de Salud es una ley que apareció en el año de 84, yo creo que en su momento fue una espléndida ley, redactada en mucho, preparada en mucho por el doctor Soberón y su grupo de colaboradores de aquel entonces, pero es también una ley que se ha ido modificando muchísimas veces. Si ustedes cuentan de las leyes vigentes, aquella que tiene más modificaciones, la que más tiene es esta Ley General de Salud, y es una ley que se ha ido convirtiendo, a mí me parece, en una norma muy difícil de administrar. ¿Por qué? Porque tiene definiciones acerca de cómo se deben relacionar la federación, los estados, los municipios, cómo se tiene que regular a los particulares. Se han puesto parches jurídicos, por ejemplo, en toda la parte de cuidado paliativos, tiene definiciones sobre investigación que no son completamente adecuadas en los tiempos que vivimos, etcétera. Es una norma que tiene una gran complejidad. Y ahí hay algunos enunciados de carácter muy general sobre lo que se tiene que hacer en materia de salud. Y luego están los 5 reglamentos de la Ley General de Salud y después, básicamente, las normas oficiales a las que se acaba de referir el doctor Aguilar. Hace algunos meses, también en el Colegio Nacional, el doctor Ruy Pérez Tamayo y un servidor coordinamos un encuentro muy interesante que le denominamos, el nombre es un poco peculiar, ahora lo explico, modelos médicos y modelos jurídicos. Ahí tuvimos la participación del doctor Kersenovich y de algunos otros muy distinguidos médicos del país, y lo que nos preguntábamos es si existían formas distintas de hacer medicina. Yo alguna vez le oí al doctor Ruy Pérez Tamayo en la Academia Nacional de Medicina enunciar estas formas distintas y pensábamos si existen formas de hacer medicina que sean diferenciadas entre sí y si a eso correspondían formas jurídicas diferentes de regular esas maneras de hacer medicina. Para ese encuentro identificamos una medicina terapéutica o curativa, una que tiene que ver con la medicina paliativa, otra con la preventiva, otra con la que tiene que ver con salud pública en general, otra como medicina poblacional y finalmente una medicina de carácter predictivo con todos los cambios que hemos estado descubriendo alrededor del ADN. Efectivamente, después del coloquio sí uno se percataba que cuando los médicos hacen medicina no siempre hacen lo mismo. No es lo mismo que yo vaya a un consultorio cuando tengo una dolencia, un padecimiento, se me ordenen estudios de laboratorio o gabinete, se haga un diagnóstico, se genere un tratamiento. Por ejemplo, a cuando, y en un momento también lo voy a mencionar, el doctor Kersenovich en el Consejo de Salubridad General estableció una norma para lograr la disminución del consumo de sal, al menos en los restaurantes del país, lo cual fue una medida preventiva de enorme importancia. Tampoco es lo mismo que yo vaya a ese mismo consultorio a que se encuentre una persona en una situación de terminal y se le lleve a cabo unos determinados procedimientos en condiciones muy específicas para que tengan este tipo de tratamientos. Yo creo que diferenciar estas distintas formas de hacer medicina y hacer derecho es bien importante porque los grados de interferencia del derecho son muy diferenciados. No es lo mismo que yo celebre un contrato de prestación de servicios profesionales con un médico, insisto, para que atienda un padecimiento, en principio transitorio, a que se genere una idea completa, una idea general de cómo se deberían hacer determinado tipo de cosas en el ámbito poblacional para evitar cierto tipo de males o para remediar cierto tipo de males. Creo que sí tenemos que tener una dimensión muy clara de lo que estamos haciendo desde el punto de vista médico para que después sepamos con qué instrumentos jurídicos podemos enfrentar este tipo de problemas.
porque si simplemente pensamos que hay una manera de hacer medicina y una manera de regular medicina, me parece que perdemos de vista una enorme cantidad de detalles, y al perder de vista esos detalles somos ineficientes en lo que estamos imaginando como medidas preventivas o correctivas y lo que estamos tratando de hacer en términos regulatorios. Otra vez, para terminar con este segmento, no es lo mismo que yo celebre ese contrato de prestación de servicios profesionales que está previsto en el Código Civil o que vaya yo a una institución pública cuyas características están previstas en una ley como la del Seguro Social, el ISSSTE, la de Petróleos Mexicanos, lo de los institutos de seguridad social de las Fuerzas Armadas, a que imaginemos cómo vamos a prohibir que un cierto número de personas fumen en lugares públicos cuando es su deseo hacerlo y cuando en principio pudieran tener una libertad para fumar en algún lugar, y cómo es que vamos a tener una restricción de sus derechos humanos para que lleve a cabo este determinado tipo de cosas, o cómo vamos a lograr que segmentos muy grandes de la población se pongan a hacer ejercicio, consuman menos azúcar, consuman menos sal, en fin, el conjunto de acciones que se han establecido hoy en día. Y lo que decía el doctor Aguilar es bien interesante. Si la Ley General de Salud en estos momentos, que a mi parecer requiere una gran cirugía, o es más, a lo mejor hasta la reinvención del modelo de salud por lo desordenado que se presenta, sobre todo en las condiciones del sistema federal y la proliferación de órganos que se han ido dando en el sector, una gran cantidad de centros, institutos, comisiones, todos con autonomías, todos con diferentes formas de organización jurídica que imposibilitan una acción administrativa directa. Creo que sí hay que tener enorme cuidado y enorme atención en lo que se refiere a las normas oficiales mexicanas. Las normas oficiales mexicanas nacieron en los contextos de los tiempos del presidente Salinas como formas de ordenación de la vida o de muchas actividades de la vida nacional, a cuento de una ley de metrología y normalización que trataba de generar una ordenación, una racionalización de muchísimas actividades públicas. Esto durante muchos años no tuvo una condición si eran obligatorias o no, pero ya desde hace algún tiempo en la Suprema Corte de Justicia, a cuento de litigios concretos y en particular de litigios del sector salud, que son incrementales ahí en la forma de presentación de los asuntos, les hemos dado un valor normativo específico y hemos llevado a cabo condenas puntuales de instituciones públicas o privadas por el no acatamiento de las normas oficiales mexicanas, que es lo que decía muy bien el doctor Aguilar. Entonces, hoy en día, pensar en las normas oficiales no es como decir, bueno, pues hay algunos tipos de enunciados o de postulados simples o de consideraciones teóricas, sino tienen un valor jurídico específico e insisto, y esto me parece de gran importancia para la profesión, se pueden condenar a personas por apartarse de la realización de las normas oficiales mexicanas. Cuando yo he presentado este tema en alguna ocasión en la Academia Nacional de Medicina, la respuesta de los médicos es que las normas son malísimas. Las normas no las hacen necesariamente los mejores profesionales, no reflejan el estado del arte, no tienen unas condiciones claras. Ahora el doctor Aguilar nuevamente hacía una muy buena consideración sobre estos aspectos y consecuentemente la profesión se siente incómoda en atacar estos elementos. El doctor Graue, cuando estaba o estaba actualmente todavía como presidente de la Academia Nacional de Medicina, consideró que esto era adecuado, que esto era cierto, este diagnóstico, y conformó una comisión de normatividad para tratar desde la academia como órgano consultivo del Estado mexicano en esta materia, llevar a cabo una revisión o unos procedimientos de revisión integral de las propias normas oficiales mexicanas. Convocó a un grupo de personas, a mí y a muchos amigos que colaboramos en distintas instituciones, en la Suprema Corte, en el ITAM, para que coordináramos estos elementos y estamos llevando a cabo un proceso muy importante, me parece, y con ciertas condiciones experimentales, precisamente en la norma de diabetes encabezada por el doctor Aguilar. Lo que se trata entonces es que esa norma oficial refleje el mejor estado del arte. Es una norma que tiene una duración de 5 años, el mejor estado del arte respecto de la materia, en este caso diabetes, y con esa muy adecuada condición jurídica se regulen las acciones que se van a tener que llevar a cabo en esta materia.
Insisto que tiene una condición experimental porque estamos viendo cuáles son las deficiencias orgánicas y procesales que existen desde luego en la Secretaría de Salud, en sus 3 subsecretarías y en COFEPRIS para tratar de organizar estos elementos. Pero a mí lo que me parece de la mayor importancia es no solo pensar que se tiene que organizar esta norma de diabetes, sino las normas que tienen que ver con obesidad, que tienen que ver con un conjunto de tratamientos o procedimientos que ustedes llevan a cabo para poderlo insertar de esa manera. Yo sé que esto suena muy formal y los abogados somos formalistas y para eso nos entrenan, para ordenar la realidad conforme a ciertos modelos. A mí cuando me decían mis alumnos, profesores que dicen que los abogados que somos formalistas, pues ¿qué otra cosa podemos ser los abogados sino ser formalistas? Para que haya un testamento válido se tiene que hacer con estas condiciones y si no, no es testamento, y para que haya un contrato se tiene que hacer con esas condiciones y si no, no es contrato, y si no es ley, y así sucesivamente. Es decir, se nos entrena para formalizar la realidad, para darle seguridad jurídica, para permitir las transacciones, etcétera. Eso no me parece que tenga nada de peyorativo, al contrario, me parece que es un instrumento social de ordenación y regulación muy fina de las conductas, pero en este caso concreto, lo que para mí resulta importantísimo es que todas las acciones que hoy se han dicho tienen que pasar por el derecho. Por ejemplo, el doctor Sarucán hacía una muy interesante consideración acerca de producciones, de usos de ciertos pesticidas, fertilizantes, apropiaciones, etcétera. ¿De qué forma se va a lograr eso si no es a través del derecho? Si no es a través de la regulación y de la manera en que se integran estos elementos. Y esto lleva a un problema general. ¿Qué tanto estamos capacitados y en qué tanto hemos tenido y construido las condiciones quienes estamos haciendo derecho? Yo hago derecho hoy a través de sentencias y jurisprudencia, pero hay legisladores que hacen leyes, hay órganos que hacen NOMS, hay otros órganos que hacen reglamentos y así sucesivamente. ¿Qué tan capacitados estamos? ¿Qué tan abiertos estamos para que estos elementos como los que hoy se han tratado con una enorme relevancia puedan ser insertados e insertados bien en la legislación y efectivamente lo que hoy se denomina con bastante generalidad una política pública logre efectos jurídicos y tenga una capacidad transformadora de la realidad? Y este me parece que es un tema central también en estos casos, porque si no vamos a tener estudios tan buenos como los que hoy hemos escuchado de un lado, legislación mala del otro, normas oficiales pésimas del otro y luego sentencias judiciales, pues hay de regular calidad. Si no somos capaces de encontrar, insisto, los elementos para tomar estos elementos de la realidad, transformarlos en derecho y después lograr una aplicación razonable, continuada, etcétera, del propio derecho, pues todo lo que hoy se ha dicho aquí seguirá teniendo una dimensión científica, una dimensión valiosísima sin duda, pero no logrará afectar, no logrará transmitirse, porque para tener todos los elementos que necesitamos en una clínica, por ejemplo en Yucatán, pues eso cómo se va a poner ahí si no existe una normatividad que lo ordene, si no existen sistemas de supervisión del derecho, etc. Entonces, a mí lo que me ha dejado este seminario es una enorme alegría, primero por lo bien que salió, por lo interesante que fueron las pláticas, yo estoy encantado de todo lo que aprendí en la mañana, por la enorme asistencia, pero sí esta reflexión de, y hoy estamos solo en el sector salud, cómo el sector salud logra que sus conocimientos, que sus descubrimientos, que sus explicaciones se hagan buenas normas jurídicas. Insisto, ya no solo por legítima defensa, que decía también el doctor Aguilar, para protegerse ustedes de acusaciones de mala práctica o de negligencia, etcétera, que eso pues desde luego tiene un valor importante en términos de la preservación de una lex artis que ustedes ejecutan, sino también, y de forma me parece mucho más relevante, para efectos positivos de transformación cultural, de transformación procedimental, de transformación orgánica en el país. Yo hasta aquí dejaría esta intervención, dejando simplemente esta reflexión de cómo captamos los órganos del Estado, todos estos conocimientos, toda esta inteligencia que se ha manifestado esta mañana, para que sí tenga un efecto. Y el efecto, insisto, no lo puede tener sino a través del derecho, porque si no entonces se deriva en prácticas muy fragmentadas,
prácticas espléndidas como las de este Instituto Nacional y prácticas menos buenas de otros lugares y prácticas pésimas en otros lugares. Creo que la única forma de la estandarización es precisamente a través del derecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Cosío, por esta espléndida intervención. Con esto damos por terminado. Este es un simposio que ha sido muy interesante, que analizamos aspectos diversos y multidisciplinarios relacionados con hipertensión, obesidad y diabetes, desde el papel que juegan diversos órganos en las regulaciones y fisiopatología de estas enfermedades, así como las consecuencias que tienen sobre la parte psicológica, psiquiátrica y ecológica en el planeta. También aprendimos sobre la historia de la alimentación y sus consecuencias sobre la obesidad y finalmente un análisis de la aproximación jurídica para tratar de resolver estos problemas a nivel global. Les agradezco mucho a todos los ponentes y sobre todo al auditorio que fue muy grande y muy interesado en el tema. Muchas gracias y buenas tardes.